Hola, antes de empezar la clase quiero mencionar algo importante de las medidas de tendencia central, que es la moda se puede determinar en cualquier tipo de variable estadística, ya sea cuantitativa o cualitativa, ya de cantidad o de cualidad, mientras que el promedio y la mediana solo se puede determinar en variables estadísticas cuantitativas, de cantidad. ¿Ya? Entonces, para que quede claro, promedio y mediana solo en cuantitativas. Sin más, vamos con la clase número 2, donde vamos a ver la mediana. Para esto vamos a ver un video, vamos a hacer un inception de videos, donde recuerdan ¿sí? qué es la mediana. Medidas de tendencia central. Hoy les hablaré acerca de la forma como se calcula la mediana, pero lo haré para datos no agrupados, también conocido como datos no tabulados. Pero antes, quiero compartir la definición de la mediana en este contexto. La mediana viene a ser aquel valor, escúchenlo bien, es aquel valor que ocupa la posición central de un conjunto de datos. Obviamente, estos datos han sido previamente ordenados. Puede ser de manera creciente o decreciente. Vayamos a ver algunos ejemplos. Primero vamos a ver un ejemplo en la cual la cantidad de datos es impar. Vamos a ver aquí cómo se calcula la mediana. Nos piden que determinemos la mediana de los siguientes datos. Aquí tenemos los datos. Para resolver, el primer paso es ordenar los datos de forma creciente o decreciente. Yo he elegido ordenarlos de forma creciente. Así que para hacerlo buscamos el valor más pequeño, que aquí lo tenemos, es el 5. Vamos colocando entonces el 5. Luego sigue el 6. Vamos ordenando entonces el 6. Seguimos buscando, aquí está el 7. Ya tenemos el 7. El siguiente valor es 9. Aquí lo tenemos. Ahora, ahí está, es el 10. Luego sigue el 12. Aquí está el 12. Y por último, el número más grande, que es el 15. Aquí lo tenemos. Ya está. Ya tenemos los datos ordenados en forma creciente. Según la definición de la mediana, tenemos que ubicarnos en el valor central. ¿Quién está ubicado en el centro de los datos? A ver, vamos a ver cuántos datos tenemos. Veamos, acá tenemos el dato 1, el dato 2, el dato 3, en orden, por supuesto, en orden creciente, el dato 4, 5, el 6, el 7. Son 7 datos, es una cantidad impar. La muestra es una cantidad impar, 7 datos. Para ubicar o determinar la mediana cuando la cantidad de datos es impar, basta solo colocarse en el centro de los datos, que en este caso vendría a ser el dato que está ubicado en la posición 4. Observen aquí, el que está ubicado en la posición 4 es el centro de los datos, que vendría a ser el dato 9. Entonces, la mediana de esos datos vendría a ser 9. Ya tenemos entonces a la mediana de estos grupos de datos. De esa manera se calcula la mediana cuando la cantidad de datos es impar. Basta ubicarse en la posición centro y encontraremos el valor de la mediana. Muy bien, ahora vamos a ver un segundo ejemplo y en esta ocasión lo vamos a hacer para cantidad de datos par. A ver, ¿cómo se calcula la mediana cuando la cantidad de datos es par? Determina la mediana de los siguientes datos. Aquí lo tenemos. Primer paso es ordenarlo en forma creciente o decreciente. Nuevamente he elegido hacerlo de forma creciente. Así que buscamos el dato más pequeño. Aquí lo tenemos, es el 4. Anotamos 4. Luego sigue, por aquí está el 6. Anotamos 6. Seguimos ordenando en forma creciente. Por aquí está el 7. Continuamos buscando. Sigue el 9. Ahí está. Seguimos buscando. Ahora le toca el 10. Sigue ahora el 11. Ahí está, lo estamos encontrando. Seguimos ordenando. Seguimos ordenando. Luego del 11
En forma creciente sigue el 13. Ahí está el 13. Ahora, ¿quién sigue? El 16. ¿Ya está? Luego sigue el 18. Y por último, el dato más grande que es el 20. Ahí está el 20. Ya tenemos nosotros a los datos ordenados de forma creciente. Ahora sí vamos a ubicarnos en la parte central. Pero vamos viendo cuántos datos tenemos. Este es el dato 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos 10 datos, es decir, la cantidad de datos aquí es par. Ahora, ¿cómo calculamos la mediana? Aquí hay dos datos centrales, ya no hay uno, hay dos, que vendrían a ser los que están en la posición 5 y la posición 6. Ahí tienen ustedes en sus respectivas pantallas dos datos centrales. Eso sucede cuando la cantidad de datos es par. Ahora, ¿qué hacemos? Bueno, para calcular la mediana en una cantidad de datos par, lo que vamos a hacer es ubicar primero los dos datos centrales. Ya lo tenemos. Es el 10 y el 11. Entonces vamos a sumarlo. 10 más 11 y lo dividimos entre 2. Entonces, cuando tenemos cantidad de datos par, ubicamos los datos centrales y de esos datos centrales calculamos su media aritmética. Y el resultado vendría a ser la mediana de dichos datos, que para nosotros sale 10 más 11, 21. 21 entre 2, 10,5. Este resultado vendría a ser la mediana de estos datos. Muy bien, amigos, eso ha sido todo por hoy. Hasta. Ya. Terminamos de ver el video. Ya es una explicación en datos no agrupados ni datos tabulados, ya que no hay una tabla de por medio. Entonces, ¿qué podemos sacar del video anterior? ¿Ya? El primer ejemplo, ¿se acuerdan cuántos datos tenía? Tenía 7 datos en total. Y el segundo ejemplo, tenía 10 datos en total. Si lo comparan, ¿sí?, con la cantidad de datos que tiene una tabla, de las que ya han hecho, ¿se acuerdan cuántos eran los totales? 25, no sé, 30, 40, 50, 100 datos pueden ser el total. Entonces, varía mucho, ¿cierto? Porque no vamos a estar ordenando 100 datos y ver cuál es el central, a ordenar obviamente 7 datos, 10 datos, que es poco, ¿cierto? Entonces, cuando tú calculas la mediana en una tabla de frecuencias, es parecido, ¿sí?, el proceso, pero se va viendo en la frecuencia absoluta. Por eso acá esta tabla tiene los datos, tiene la frecuencia absoluta y la frecuencia absoluta acumulada, que es la que me sirve a mí para encontrar la mediana. Vamos entonces. La mediana corresponde al valor que ocupa la posición central, tal como lo dijo la persona en el video anterior, cuando los datos están ordenados de menor a mayor. ¿Ya? Si acá hay 25 datos en total, ¿sí? Nos damos cuenta que, y si yo tomara esos 25 datos, ¿ya?, que son 1, 2, 3, 4 y 5, las veces que se repite, obviamente el 1 se repite 6 veces, el 2 se repite 4 veces, el 3 se repite 5 veces, el 4 4 veces, el 5 6 veces. Si yo tomara todos esos datos y los ordenara, ¿sí?, y buscara el dato central, yo podría encontrar la mediana. ¿Podría hacerlo así? Sí, obvio, no hay problema, pero me demoraría mucho, ¿ya? Entonces, en vez de hacerlo así, ¿ya?, lo vamos a hacer de esta forma. Para una muestra de n datos, n mayúscula, es la cantidad total de datos, ¿ya? Con n un número impar. ¿Ya? Aquí nos detenemos y vemos el total. ¿Cuánto es el total de datos acá? 25. Y el 25 es un número impar. Por lo tanto, la mediana corresponderá al valor del dato que ocupe la posición que está acá, que es n más 1 sobre 2. Ojo, que esta fórmula que está acá, n más 1 sobre 2,
no les va a entregar la mediana, les va a entregar la posición donde se encuentra la mediana. ¿Ya? Después que ustedes identifiquen la posición, vuelven a la columna dato y ahí ustedes identifican cuál es el dato, ¿sí? Que está en el centro, que en este caso se llama mediana. Calculemos la posición n más 1 sobre 2, ¿ya? Que recuerden es para total de datos impar, cantidad impar. Entonces, n sabemos que es 25, más 1 es 26, y eso sobre 2, 26 dividido 2 o la mitad de 26 es 13. Entonces, recuerde, usted con el número 13 no encontró, desapareció el 13, ahí está. No encontró la mediana, ¿cierto? Encontró la posición, ¿ya? Donde se encuentra la mediana. Luego, utilizando la tabla de distribución de frecuencias, que es esta que está acá, la mediana es el valor que le corresponde a la menor frecuencia acumulada que iguala o sobrepasa la posición buscada. ¿Qué significa este trabalengua? Significa que tú encontraste la posición que es 13, pero si nosotros revisamos, siempre se revisa en la frecuencia absoluta acumulada, ¿sí? Si revisamos la frecuencia absoluta acumulada, teníamos 6 datos, ¿cierto? 6 le sumamos 4, nos dio 10, 10 le sumamos 5, nos dio 15, 15 le sumamos 4, nos dio 19, y 19 le sumamos 6 y nos dio 25, ¿ya? Entonces, si yo busco un 13 por acá, no lo encuentro, ¿ya? No hay una posición 13 exacta acá en la frecuencia acumulada. Entonces, me tengo que fijar en las que sobrepasan la posición buscada. En este caso, hay 3 datos, ¿sí? De frecuencia, perdón, hay 3 frecuencias absoluta acumulada que la sobrepasan, ¿cierto? Que son el 15, el 19 y el 25. En este caso, tienen que elegir la menor, ¿ya? De las 3, 15, 19, 25, la menor es 15. Esa es la posición que a ustedes les va a servir para identificar la mediana en esta muestra, ¿sí? Entonces, avanzamos. ¿Qué podemos concluir? La menor frecuencia acumulada que iguala o sobrepasa la posición buscada es 15, a la cual le corresponde el valor 3. Supongamos que estamos hablando de edades. Entonces, ¿cómo uno concluye, cómo uno responde? Dice, luego, la mediana de las edades es 3 años. Esa es la mediana en tablas de frecuencia en datos no agrupados. Cuando la cantidad de datos en total es impar. Ya, seguimos ahora cuando queremos calcular la mediana, pero el número total de datos, ¿sí? CN, es par, ¿ya? Un número par. Entonces, dice la mediana corresponderá al promedio entre los valores de los datos que ocupen las posiciones n sobre 2 y n sobre 2 más 1. Chicas y chicos, ¿ya? No siempre es necesario sacar el promedio, ¿ya? Si la posición n sobre 2 y la posición n sobre 2 más 1 les da en la misma fila de la tabla, ¿sí? No es necesario sacar el promedio, simplemente nos fijamos en el dato, ¿ya? En las que ambas posiciones estén, ¿ya? En el caso de que estén en distintas filas, ¿sí? Las posiciones que les den, ahí ustedes sacan el promedio, que es el ejemplo que les voy a mostrar a continuación. Entonces, ahora saquemos las posiciones. La primera posición, que es n sobre 2, el total de datos es 58, lo tenemos que dividir en la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 58? 29. ¿Ya? Y la segunda posición va a ser el mismo 29 y le vamos a sumar 1, entonces nos va a dar 30. Entonces tenemos que buscar la posición 29 y la posición 30. ¿Ya? Entonces fijémonos, la posición 29 está en la segunda fila de la frecuencia acumulada, pero llega solamente hasta el 29. ¿Qué pasa con la posición 30? ¿Dónde va a estar? Va a estar en la fila
siguiente, que estaría ya en esta de acá, ¿cierto? Entonces nos dan dos datos distintos, ¿ya? Entonces digo, hoy, ¿cómo saco la mediana ahora? Esta es la solución, ¿ya? El valor que ocupa la posición 29 es 4, ¿cierto? El 29 es 4, ¿ya? Mientras que el valor que ocupa la posición 30, ya pasamos a la siguiente fila, es 5. Entonces ahora tú sacas el promedio entre el dato 4 y el dato 5, ¿ya? Y ahí te va a dar la mediana. Entonces sumas 4 más 5, que es, ¿cuánto es? 9. Y la mitad de 9 es 4,5. Entonces tú concluyes acá que la mediana en esta tabla es 4,5. Entonces ahora que ya hemos estudiado la mediana, los invito a volver a la plataforma para que resuelvan el formulario correspondiente a esta clase. En caso de que tengan duda, me hablan, no hay problema. Que estén bien. Chao, chao. Cuídense.